Shalom, shalom, Ahim y Karim, amigos, Talmidim de la Torah y de Yeshua, estamos aquí una vez más y hoy vamos a estar tocando el tema de una festividad que estamos muy cerca de celebrar, la festividad de Purim. Entonces vamos a analizarla desde varios puntos de vista. Sabemos que estamos usando este medio para compartir como familia. Todos aquellos que nos consideramos Talmidim de la Torah y de Yeshua, y invitamos a todos aquellos que sientan de corazón y que el Eterno quiera añadir a esta familia, a buscar la verdad en la Torah y en las palabras del Mashiach, Yeshua, en quien creemos, a quien seguimos y a quien esperamos por segunda vez. Entendemos que los preceptos del Padre nos han sido dados con un propósito, y es con el propósito de regir nuestras vidas. Entonces vamos a primeramente a levantar una oración para que aquellos que van a compartir no se duerman, porque hoy tenemos la oportunidad de estar compartiendo con alguien. Y bueno, algunas veces nosotros ponemos un video o vamos a hacer un estudio, cerramos los ojos, terminamos roncando. Entonces esta vez le vamos a pedir al Padre en el nombre de Yeshua que nos alimente de su palabra, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene del Padre, sino de toda davar de Akadosh Baruj Hu, de nuestro Creador. Y vamos a tocar este punto, vamos a hacer una pequeña disertación, entendiendo que el propósito que tiene nuestro Creador, ¿cuál es el propósito que tiene nuestro Creador en nuestra vida? Que nosotros le conozcamos. Que nosotros le conozcamos. Que nosotros le conozcamos. Para que nosotros le conozcamos, Él se manifestó a los hombres, a través de un grupo de personas. ¿Cómo se llamaba ese grupo de personas? Los apóstoles. No. ¿Cómo se llamaba ese grupo de personas? Ese grupo de personas, los descendientes de Abraham. ¿Cómo se llamaban los descendientes de Abraham? Los hijos de Israel. ¿Cómo se llamaban los hijos de Israel? El pueblo de Israel, los israelitas. Cuando son sacados de Egipto, Él toma de entre todos los seres humanos un grupo de personas y les da un nombre. ¿Qué nombre les da? Israel. Mi pueblo, Israel. Hemos entendido el significado de la palabra Israel. ¿Qué significa la palabra Israel? Pueblo de Dios. No. Israel significa, Israel está constituido por dos palabras. Y son dos palabras donde precisamente ahí es donde necesitamos el idioma hebreo. Por la palabra Isra y por la palabra El. La palabra El significa Elohim. Es una de las formas para connotar a nuestro Creador. Y la palabra Isra, etimológicamente, puede tener dos raíces, tres raíces. Un antiguo verbo usado para connotar el pasado de alguien que luchó, luchar.
Isra, quien luchó. Otra viene de la palabra Sar, que significa príncipe. Entonces, cuando miramos en el hebreo moderno, sería el futuro, Isra, sería el futuro de quien será príncipe. Y la otra, la raíz Yashar, que significa alguien íntegro, alguien recto, algo recto. Pero también cuando nosotros vamos a un diccionario profundo, un diccionario completo, rabínico, encontramos que la palabra Isra como tal también existe. Y la palabra Isra nos manda hacia la raíz Yashar, pero profundizando. Yashar significa recto, significa directo, recto, algo recto. Pero cuando vamos a la palabra Isra, nos está hablando de 7 características, dentro de las cuales encontramos aquel que es temeroso de, aquel que es obediente a, aquel que sigue a, aquel que obedece a, aquel que es recto con, aquel que es fiel a. 7 características, no sé si olvido alguna. Me impresionó cuando en ese diccionario rabínico encontré estas características. Y en hebreo nosotros encontramos muchas palabras compuestas por 2 palabras. En el caso de la palabra Israel, está compuesto de la palabra Isra y El. Entonces, cuando vemos la palabra Isra que viene de esa raíz Yashar, connota mucho con lo que el Eterno desea de su pueblo. ¿Aló? ¿Estamos acá? Isra y Él. Entonces, ¿qué significaría Israel con esto que hemos aprendido? ¿Qué es el pueblo escogido por Dios? No las captamos todavía. Las palabras tienen un significado y nosotros tenemos que ir al significado. Si nosotros dijéramos el pueblo escogido, tendríamos que hablar que tendríamos que ver la palabra pueblo y escogido, y no encontramos ninguna de esas 2 palabras. Encontramos Isra y Él. Entonces, realmente decir Israel significa el pueblo escogido no es una buena, no interpretación, no es el significado de lo que significa la palabra. Vuelvo y lo desenvuelvo. Isra, ¿entendimos qué significa Isra? ¿Qué significa Isra? El que obedece una cosa. 7 cosas básicas. Viene de una raíz. Una raíz significa un significado primitivo, un significado básico, de donde se desprenden todas las palabras del hebreo, que constan de 3 letras o de 4 letras. Yashar, que tiene las mismas palabras. Yashar, Isra. ¿Si te suena parecido? ¿Suena parecido? Yashar, Ishar. Que significa recto. Pero cuando vamos a la palabra Isra, que proviene de esa raíz que significa recto, rectitud, encontramos en un diccionario rabínico donde el Eterno me dio la oportunidad de buscar 7 conceptos básicos que tienen que ver con ser temeroso de, obediente a, sujeto a, seguidor de, recto con, sujeto a, entregado a.
Entonces son siete conceptos que me dejaron atónito. Me llamaron mucho la atención porque es más acercado a lo que el Eterno pide de su pueblo. Y vamos, esa es la primera, Isra. Entonces, ¿qué significa Isra? El concepto del que Vuelvo y explico. 7 cosas diferentes que provienen de una raíz, que en hebreo es yashar, que significa recto. Y ahí sueltan los 7 conceptos que básicamente significan sujeto a, temeroso a, seguidor de, obediente a, recto con, y los otros 2 que habíamos hablado. Entonces, cuando nosotros nos pregunten qué significa Israel, ya entender 7 significados, que significa básicamente todas aquellas cosas que a través de las misvot, ¿qué significa misvot? Mandamientos. Que a través de los mandamientos que el Eterno, que nuestro Creador nos ha dado, desea de nosotros. Entonces, ¿qué significa Israel? Ya sabes, ya sabemos. Ahora vamos a la otra parte, a la otra palabra. Como en el caso de palabras en español. Automóvil. Automóvil, una palabra que viene de 2 palabras unidas. Móvil y auto. Automóvil. Electrodoméstico. Entonces, algo que tiene que ver con electricidad, doméstico, que se usa en las casas. Así pasa con la palabra Israel. Entonces vamos a ver qué significa la palabra él. La palabra él es una de las palabras que se usa para connotación de Elohim, de Dios. Entonces cuando tú unes la primera palabra Israel y la segunda palabra él, ¿qué significaría? Entonces volvemos. ¿Qué significa Israel? Entonces, alguien que es temeroso ¿a quién? Dios, A Dios. Alguien que es obediente, obediente a, Dios, alguien que sigue a, Dios, alguien que es recto con, Dios, alguien que es amador de, Dios. y todas las 7 palabras que les compartí. Y cuando yo miro ese significado, es el significado que más se acerca a lo que tú ves en la Torá. Tú cuando lees la Torá, ¿qué te está constantemente recordando? Amarás al Señor, amarás al Eterno con todo tu corazón, toda tu alma, y seguirás sus mandamientos, y no te apartarás. Porque hay otros 2 significados, que son significados rabínicos, muy usados por los rabinos. Uno de ellos es el que luchó con Dios. Porque esa misma palabra Israel, viene de la raíz de un verbo que significa luchar con Dios. El hebreo tiene esa peculiaridad. Algunas veces una palabra puede significar muchas cosas. Entonces cuando yo digo que alguien Israel, estoy diciendo luchó. Entonces cuando leo Israel también puedo estar entendiendo luchó con Dios, luchó con Elohim. Y se asemeja a lo que está en el texto bíblico de la Torá, cuando Jacob pelea con el ángel, con el malaj, pelea con el Eterno para que lo bendijera, para que cambiara su estado de hombre carnal, de hombre tomador, y Jacob, el que toma, y le dice, no te soltaré hasta cuando me bendigas. Y el malaj, o tenemos que profundizar si era un malaj o si era Elohim, le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. Y más adelante dice, por cuanto luchó con el Eterno.
Entonces, la forma de decir yo, Pedro o Juan o Tomás luchó con el Eterno, yo digo, Tomás Israel. Entonces, si te das cuenta, también la palabra Israel significa y sirve para decir que alguien luchó con el Eterno. Pero también hay un tercer significado. Y viene de la raíz zar, que significa príncipe. Nos acordamos la parte donde el Eterno habla a Abraham y le dice, ya no llamarás más a tu esposa Sarai. Que dice, y tú encuentras como en corchetes, o hay una nota al lado que dice, que significa princesa mía o mi princesa. Si te das cuenta, Sarai, princesa, mi princesa. Si no la llamarás Sará, princesa. Le quitó el mía para llamarla solamente princesa, nada de princesa mía. Sará, princesa, príncipe, como se dice, zar. Y entonces esta palabra Isra inicia con una yud que en el hebreo moderno connota futuro de algo. Yabó, vendrá. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Mashiach Yabó, del verbo lavó, cuando colocamos esa yod, significa él vendrá. Cuando nosotros connotamos esa palabra, mirándolo desde el punto de vista de esta raíz, es cuando en otras interpretaciones rabínicas vemos que interpretan la traducción de la palabra Israel como quien será príncipe. Cuando dice Isra, toman la raíz zar y también connota Isra. Cuando yo digo Pedrito, Pedrito Isra, estoy connotando y diciendo Pedrito será príncipe. Miguel, Mijael, Mijael Isra, Miair Azod. ¿Cuál fue el nombre que dije? Micael. Mijael será príncipe de esta ciudad. Isra. En su futuro. Entonces, cuando lo unimos a la palabra él, queda el significado Israel será príncipe con Dios. Son los tres significados que encontramos para la palabra Israel. Y si nos damos cuenta, los tres tienen que ver con el pueblo al cual se le dice Israel y con las personas a las cuales se les dice Israel. Primero, el que luchó con Dios. Todo ser humano nace con ese instinto al pecado. Y todo ser humano tiene que, en cierta forma, luchar, enfrentar una lucha con su Creador por que lo bendiga y lo transforme. No dejar, no soltar a su Creador, no soltar al Padre, no soltar a nuestro Elohim. No te suelto, buscarlo, ir. En esos momentos, como le pasó a Jacob, de desesperación, en esos momentos de soledad, en esos momentos de crisis, y cuando reconoces que eres basar, que eres carne, cuando reconoces que eres un hombre ligado a pecado, anhelas ser transformado y entonces luchas. Esas personas que no, la genética de esas personas que no, ¿cómo se dice la palabra? Las personas que no sé cómo se me va esa palabra.
que no se limitan, que no se conforman con su estado natural de hombre pecador y desean salir de ese estado, se hastían de ser un Jacob, de ser un tomador, de ser un mentiroso, de ser un defraudador. Y toman una posición de lucha con esa naturaleza y aún de ir y de tomar a su creador y no soltarlo y decirle, y entran en esa lucha, entender cuál es la lucha, es tomar a tu creador y decirle, cambia mi estado, no quiero ser más como soy, no me gusta lo que soy. Es al que se le connota que tiene esa lucha con su Dios. Y ahí es donde veríamos el primer significado, Israel. Cuando el Eterno ve que alguien tiene esta decisión y el valor de luchar con él, de tomarlo y decirle, no te suelto. Es la lucha que podemos tener con el Eterno, sabiendo que nadie puede pelear con él y salir victorioso. Pero la lucha que él sí permite que tengamos con él, no la pelea, porque pelea nadie puede pelear con el Eterno. Pero lucha, ¿cuál es la lucha? De agarrarte como un hijo. Un hijo no puede pelear con un padre, Haz de Shalom. Le levanta la mano, la maldición que le viene de parte del Eterno. Pero la lucha que sí puede tener es cuando se te agarra del pantalón y no te suelta y te dice, llévame, llévame, papá, no, papá. Es esa lucha donde no te suelta y dice, hasta cuando no me lleves, hasta cuando no me levantes en tus brazos, hasta cuando no me perdones. Y el padre, ¿qué hace? Mueve su pierna, pero no se le suelta. Esa es la única lucha que nos es permitida. Y es más, que nos es invitada a tener con él. Porque él dice que desea que seamos un Israel. Que todos los días cuando se levante tu esposa, cuando se levanten tus hijos, se levanten los que viven contigo, te vean ¿dónde? De rodillas, luchando con él. No te suelto hasta cuando hoy me hagas un mejor hombre, hasta cuando hoy me des fe para salir adelante, hasta cuando hoy me hagas un mejor esposo. Esa es la única lucha que el Eterno permite. Ahí es cuando tú entras a ser un Israel. Ya no eres un Jacob. Un Jacob es el que se levanta y no tiene 5 minutos para el Eterno. ¿Qué voy a luchar con el Eterno si la guerra la tengo perdida? Soy un carnal, soy un pecador. ¡Ah! Si me perdona, bien, si no, pues que venga lo que venga. Él me hizo así, ¿no? Me creó así. ¿Qué puedo hacer? No puedo con mi pecado, salgamos a pecar. Ese es un Jacob. Un Israel es el que lucha. Entonces, cuando tú, Jacob, ¿a quién llamamos Jacob? A todo el natural. Todos tenemos un Jacob. Es más, a diario nosotros nos levantamos y podríamos llamar Jacob a esa parte nuestra que es dominada por el Yatzer Hara. ¿Qué es Yatzer Hara? Yatzer, la tendencia, el instinto Ra, malo, el instinto malo que tenemos. Y Israel podríamos llamar a la tendencia buena que todos tenemos. La tendencia mala es regida ¿por quién? Por las fuerzas de Hasatán, los demonios. Y la tendencia buena que hay en nuestro cuerpo, en nuestro ser, ¿por quién es dirigida? Por el Ruach Elohim, por el Padre a través de su Espíritu. Y esa lucha siempre va a estar. Todos los días nosotros tenemos que levantarnos a ser un Israel, a luchar con el Eterno. ¿Y cuál es nuestra forma de lucha? No es cogerlo a puños, no es cogerlo a empujones. Nadie puede pelear con el Eterno, pero luchar sí, ¿cómo? Agarrarlo. Vamos al lugar secreto, nos ponemos nuestro talit, nos amarramos nuestros tefilín y nos ponemos de rodillas, nos postramos delante de él y le decimos, hoy no quiero ser un Jacob, hoy quiero ser alguien recto contigo, temeroso de ti, obediente a ti, amador de ti, seguidor de ti, entregado a ti, todo lo que significa Yashar. Entonces ahí es cuando Israel, el que luchó con él, lo viviste y ahora te esfuerzas para que él haga de ti ese Israel, ese recto con Elohim. Y queda un tercer significado, y ese tercer significado, ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando venga Mashiach, Baruch Hashem. ¿Mashiach quién es? Jesús. El Mashiach, ¿quién es? El Mesías, el Hijo del Creador, aquel
que bajo seudónimo los Goim llaman Jesús, pero que sabemos que Jesús no es su nombre. Es el apodo. Es el apodo que se le ha puesto, es el apodo que causa mucha controversia, pero es el apodo que nosotros ya entendemos que lo debemos llamar por su nombre. Cada uno de nosotros nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. A él se le dio un nombre de hombre, Yeshua, que significa Salvador. Por eso ya no lo llamamos más bajo su apodo, mucho más si tú eres judío, o eres hebreo, o eres israelí. Alguien que lo desconoce, alguien que ha oído hablar de él, bueno, lo conoce por su apodo. Pero tú ya cuando entras a intimar, ya conoces a la persona por su nombre de pila. Yeshua, que significa Salvador. ¿Cuál es el título que tiene el Salvador? Melech, rey. Por eso entendemos la tercer significado, Israel, quien será príncipe con él. ¿Por qué no dice quien será rey con él? Porque sabemos que solamente va a haber un rey. Independientemente de saber que Melech, el Melech HaKadosh, o sea, el Rey Santo que está sobre todo el universo, es Boreolam, el creador del universo, nuestro creador. Pero él pone un rey físico sobre Israel. Él es el rey de todo, visible e invisible, de todos los mundos, de todo el universo, lo creado y no creado. Pero nosotros somos físicos, y mientras que él se manifieste a nosotros, mientras que él venga aquí a vivir con nosotros, él tiene que mandar a alguien físico a que gobierne. ¿A quién es ese ser físico que va a mandar a gobernar? Su hijo, el Mashiach, Yeshua. Por eso si él va a venir a gobernar un pueblo, ese pueblo no se puede llamar quien será rey con Dios. Se llamará quien será príncipe con Dios, con Elohim. El tercer significado de la palabra Israel. Israel, quien será príncipe. Si nosotros luchamos con el Eterno por buscar que Él cambie esa esencia nuestra, que ponga en orden esa esencia de Jacob y de Israel, que nos cambie el nombre, que ya te diga, ya no serás llamado más Pedro, Jorge, Abraham, Mijael, Gertrudis. Serás llamado Israel. Buscar que cambie nuestra esencia, a lo que Jesús llamaba buscar que nazcas de nuevo. Nacer de nuevo. Si nosotros buscamos eso, entonces es cuando pasamos a ser Israel. Luchas, esa lucha produce que el Eterno tenga misericordia de ti y te cambie un nombre. Lo que Yeshua nos enseñaba, nacer de nuevo. Luego de que naces de nuevo, sigues todos los días como un valiente en esa lucha diaria. ¿Buscando qué? Buscando que cuando Mashiach venga, haga de ti un qué. ¿Cuál es el tercer significado? ¿Cuál es el tercer significado? Israel. El tercer significado de Israel. El primero, quien luchó con Dios. El segundo, el que es recto, íntegro con Dios. El tercero, quien será príncipe con Dios. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra tikvá. Eso es lo que Mashiach nos dice. Que Él vendrá a reinar, a gobernar. Y que nosotros, si pasamos por esos tres estados de Israel, si nosotros luchamos porque Él cambie nuestra naturaleza de Jacob y haga de nosotros un Israel, un íntegro, un recto con Él, y todos los días batallamos esa lucha, nos apegamos al Eterno y decimos, todos los días nos levantamos y todos los días nos agarramos de Él y le decimos, no, te suelto hasta cuando hoy me bendigas. Hoy mi esposa no tiene por qué soportar un Jacob. Hoy mi jefe no tiene por qué soportar un Jacob.
Hoy mis hijos no tienen por qué soportar un Jacob. Yo quiero ese nacimiento de nuevo. Yo quiero que hoy hagas de mí un hombre espiritual, un hombre de Israel. Si todos los días hacemos esa lucha, nuestra esperanza será confirmada cuando venga Mashiach. Porque Él nos librará, el Eterno nos librará de este cuerpo de pecado. ¿Y nos hará conforme al cuerpo de quién? Yuhu. Leemos Torah, leemos Besorot Tovot, conforme al cuerpo de su Hijo, conforme al cuerpo de Mashiach, que ya es un cuerpo glorificado, un cuerpo libre de la tendencia pecaminosa que nosotros tenemos, y que nos promete que juntamente con su Hijo, que ¿quién es su Hijo? Melech, Rey. Nosotros, según el término Israel, que seremos príncipes con Dios. Ese es el tercer significado. Entonces es importante entender ese tercer significado. No es un significado para acá. Aunque conforme a la voluntad del Eterno también puede ser para acá. Esos son los tres significados que nosotros vemos. Dos de ellos son rabínicos. El tercero lo hemos encontrado en el diccionario rabínico. Entonces, qué interesante entender esto, hermanos, ajín, qué interesante entender esto. Pero para poder llegar a ser príncipes con Él, príncipes con Elohim, tenemos que pasar antes por esos dos. Luchar para que Él haga, luchar con Él, no soltarlo hasta cuando Él nos bendiga y haga de nosotros alguien que es íntegro, recto con Él, y de esa forma cuando venga Mashiach nosotros pasemos a ser príncipes con Él. Príncipes, nunca reyes, porque el rey es solamente Él. Reinaremos juntamente con Él sobre las naciones, pero tenemos que pasar esos tres procesos. Bueno, y no sé por qué terminamos en este tema cuando estábamos hablando de Purim. Estábamos hablando de que el Eterno dejó unos preceptos. ¿Para quiénes? Para ese grupo de personas que Él toma, y tú puedes leer la Torah. Y yo la he leído por un lado y por el otro, y no he visto que ella discrimine a nadie. No discriminaría que tomó a un idólatra, hijos de idólatras, a un pagano, hijo de paganos, llamado Abraham, y lo llamó como el primero de los cuales iba a pertenecer a ese grupo de personas. Ese grupo de personas se caracterizan porque son personas que, por más que tienen una esencia pecadora, como todo ser humano, de Adán para acá, si tú naciste antes de Adán, de Ulay, te podemos hacer una prueba genética y sales con algo diferente. Pero si tú vienes de Adán para acá, todos de Adán para acá tenemos esa genética de pecado. Nacemos con ella, con el Sehara, con la tendencia al mal. Todos tienen la posibilidad de entrar a participar de ese grupo de personas llamada Israel. Que son las personas, Israel es como las características que ya vimos en los tres significados de las personas que el Eterno está buscando para que entren a ser parte de su pueblo. Pero de pronto lo hemos malentendido con el tiempo de los años. Y se ha vuelto Israel es el título que se le da al pueblo de Dios, a los que nacen de una madre de descendencia judía, a los que viven en Israel. Pero realmente no entendemos eso. Porque alguien puede nacer aquí en Israel. Puede nacer de una pareja donde el papá sea un rabino y la mamá sea la esposa del rabino. Pero si él no tiene esa lucha personal con el Eterno para vencer su tendencia al pecado, manifestada en su Jacob interior, no podrá andar íntegramente en rectitud con el Eterno. Y si no anda en rectitud y en integridad al Eterno,
no podrá heredar un reinado, ni podrá ser príncipe con Dios. Entonces, el llegar a ser príncipes con el Eterno, con Elohim, el poder llegar a participar del reinado de su Hijo juntamente con él, y compartir la naturaleza física de Mashiach juntamente con él, dada por el Padre, no, nada tiene que ver con nacer de padre judío, de madre judía o de nacer en Israel, sino de una decisión personal de cada persona, decisión como la que tomó, ¿quién? El primero de los llamados. ¿A quién llamó primero? Abraham, el primero de los goim llamados a entrar a participar de ese plan del Eterno, de un remanente de todo el mundo llamado su pueblo, que nada tiene que ver con religión, que nada tiene que ver con una religión inventada por nosotros, que nada tiene que ver con una conversión que tú hagas, porque tú puedes hacer un giur para que te den un certificado que digan tú eres judío conforme a los hombres. Pero si tú no pasas por esos 3 pasos, no podrás ver lo que el Eterno quiere para su pueblo. Así te hagas una transfusión de sangre, tomes a un judío que está a punto de morir y le saques la sangre y te la inyectes tú. Hagas un giur, te firmen todos los rabinos del mundo ese giur, y vengas a Israel y estudies hasta la muerte Torah. Porque es algo interno que tiene que suceder. Es algo que se tiene que manifestar en ti, es un nacer de nuevo. A esas personas, el Eterno les da unos preceptos, una Torah. Y esa Torah es para que la sigamos. Y esa Torah abarca a todos. Esa Torah la debemos seguir y mostrarles a los Jacob, mostrarle a los Goim, hablamos de Goim, los que no han entrado a participar de esas características y por consiguiente no son vistos como pueblo por el Eterno. Mostrarle que seguirlas es algo bueno. Y llamarlos a deseo de que las sigan. Por eso una de nuestras funciones es ser luz a las naciones. ¿Pero cómo luz a las naciones? Mostrar que los preceptos que el Eterno dio en el Sinai, en el Har Sinai, en el monte Sinai, son buenos. Somos embajadores. Somos como esas personas que en los supermercados se encargan de llamarlo, disculpa, tú ya viste el mejor y maravilloso producto que transforma tu vida de un hombre pecador a un hombre íntegro con el Eterno y que te asegura que por la fe en su Mashiach tú podrás llegar a reinar juntamente con él y dejar ese cuerpo de pecado y disfrutar del Olam Haba, de la vida eterna con tu Padre. No, no lo has probado. Bueno, se llama los preceptos del Sinai. Son sus preceptos. Mira, se encuentran en los libros de Moshe, que son 5, y los tómatas. Esa función debemos hacer. Debemos mostrar eso con nuestros actos, con nuestra obediencia y mostrar a los demás que obedecer, la briut, que obedecer es bueno. Porque si ellos nos ven obedeciendo y somos personas amargadas, apagadas, sin fe, tienen más fe muchas veces los goyim, las personas que no se dicen ser pueblo del Eterno que nosotros. Entonces ellos antes van a huir, van a decir, wow, no, yo no quiero nada de eso, no, yo no quiero pertenecer al pueblo del Dios ese que tú me estás hablando, porque mira, te tiene arruinado, cansado, ojeroso, cansado, sin ilusiones, peleón, amargado. No, yo prefiero guardar mi fe como la tengo. Así como estoy alegre. Entonces nosotros tenemos que mostrar algo real, una transformación. Nosotros no nos podemos saltar los pasos. Nosotros no podemos decir, no, soy Israel, voy a ser príncipe con el Eterno, con Elohim. Y querer ser algo que no somos. Tenemos que pasar los sufrimientos que pasó Jacob. Tenemos que en carne propia cada uno ser martillado en esas áreas que el Eterno quiere que soltemos, que nos lleven a tal punto que deseemos luchar si es necesario con él y decir, no te suelto hasta cuando acabes con esta persona que no me agrada, que soy yo.
y me transformes a esa persona que según tus preceptos tú muestras que yo puedo llegar a ser. Y que me llenes de tu ruach, de tu espíritu, para que yo pueda seguir adelante con esos preceptos. Entonces, a esas personas que están sintiendo eso, esas personas que somos esos Jacob, que ya no queremos ser más Jacob, porque estamos cansados, y que hemos decidido luchar, y nuestra lucha es agarrarnos al Eterno hasta cuando Mashiach venga, y según sus preceptos, bajo el precio que nos toque. ¿Y cuál será el precio más adelante? Precio de persecución. Aló, atención, porque ustedes, mis ajín que están allá, a ti te hablo, Acheli. El mundo es regido por el príncipe de este mundo, que contiende Hasatán. Hasatán en hebreo significa contendor, que contiende contra los preceptos del Eterno. Es la gran prueba que tenemos, porque cada uno de nosotros debe ser probado como fue probado Israel. Ya no como individuo, sino como el pueblo que adoptó los descendientes de este individuo, Jacob, que fue cambiado su nombre por Israel. Y para ser probados, ¿qué es lo que va a venir sobre nosotros? Un contendor, un entrenador, alguien que te va a mandar el Eterno para entrenarte. A Satán es el entrenador del Eterno, el que le va a dar fuerza a tu tendencia al mal para que tú tengas que luchar. Esto no es algo mágico. Esto no es decir, Yeshua, ven y gobierna y vivo de vacaciones el resto de mi vida. Nací de nuevo, fui transformado, ya no soy pecador. El Eterno llevó todos mis pecados a través de Yeshua. Ahora los pecados que cometo, esos no me cuentan. No, es una lucha diaria que vas a tener. Y todavía no hemos entrado en Purim. Bueno, seguimos en nuestro siguiente video con esta parte, pero bueno entender que los preceptos son esos consejos a seguir, son esa delineación, son esas forma de vida que debemos seguir para poder ser un Israel. Y dentro de esos preceptos encontramos algo que se llaman las festividades del Eterno. Son de Él. Y aquí vamos a estar mirando, bajo la luz de la Torah y bajo la luz de las palabras de Mashiach, la fiesta de Purim. Hag Purim. ¿Qué significa Hag? Fiesta, festividad. Y Purim. ¿Qué significa? Que significa básicamente suertes. Tiene la palabra suerte cuando se echa suerte sobre algo. Y vamos a ver si debemos guardar esa fiesta o no debemos guardarla. Si debemos guardarla, ¿por qué debemos guardarla? ¿Dónde dice en la Torah que debemos guardarla? ¿Dónde Mashiach dice que debemos guardarla? Y si no debemos guardarla, ¿en qué parte en la Torah dice que no debemos guardarla? ¿O en qué parte Mashiach nos alienta a no guardarla? Y si debemos guardarla, ¿por qué debemos guardarla? ¿Y qué nos enseña esa fiesta de Purim? Y si debemos hacer lo que el común de la gente cree que se debe hacer en Purim. Emborracharse hasta cuando no sepas la diferencia entre Moshe Rabbeinu y Hitler. Algo así. Si realmente debemos disfrazarnos o no. O realmente qué es lo que deberíamos hacer en Purim. Entonces en nuestro siguiente video vamos a ver eso. Pero primeramente salió este tema de establecer bien ¿para quién son los mismos? Para todo el mundo que quiere entrar a hacer ese proceso de pertenecer al pueblo del Eterno. Como quien dice, para todos, pero bajo ese proceso de que entres a ser Israel. Entonces los invitamos a nuestro siguiente video donde vamos a seguir tocando este tema preparativo para esa festividad. Ese círculo de festividades. Tenemos 7 festividades, 7 Hagim específicos ordenados por el Eterno. Y 2 más, para un total de 9, 2 más, que fueron el resultado de milagros y prodigios
grandes que hizo el Eterno con nosotros y por eso los conmemoramos, lo que llamamos festividades rabínicas, y tenemos que mirar por qué las conmemoramos. Por más de que no están en la Torá, ¿por qué conmemoramos? ¿Por qué recordamos? Que son Purim y Hanukkah. Son dos donde querían destruir a esos Israel, a esos que desean ser rectos y llegar a pertenecer al reino del Padre, pero el Eterno milagrosamente nos salvó. Y interesante, 7 festividades de la Torá, como el candelabro, 7 brazos, 7 luces. Y se le adicionan 2 como en Hanukkah, la Hanukkiyá de 9 brazos, más 2 festividades de conmemoración de milagros y prodigios que hizo en Hanukkah y en Purim. Los invitamos pues a nuestro siguiente video a que continuemos con esta disertación. Esperamos que hayan aprendido, esperamos que hayas aprendido con nosotros y no nos olvidemos, el mandato que tenemos es estudiar Torah. Quien estudia Torah de a 2 va a ser una gran bendición, porque tenemos que estar listos y de esa forma prepararnos para la venida de Mashiach. Para todos ustedes, Shalom Ubrajá, esperamos que este estudio les haya agradado, escudriñen la Torah y participen. Todos los comentarios, todo lo que puedas añadir para mayor bendición, mayor brajá, estamos abiertos. Somos ovejas, estudiando con ovejas, queremos seguir a ese buen pastor. En el Eterno, bendiciones, nos vemos en nuestro siguiente video, en el video 2 de la fiesta de Purim. Leitraot be Chag Purim Sameach.